Buenas tardes, ¿qué tal? Ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer y hoy queremos pararnos no solo a recordar cifras, sino a hablar de una realidad que de una forma u otra nos toca a todos. Porque el cáncer no es una estadística lejana, sino que es una conversación pendiente, un diagnóstico que llega sin avisar y una palabra que todavía impone respeto. En España, cada año se diagnostican cerca de 300.000 nuevos casos y aunque la supervivencia haya mejorado de forma clara en las últimas décadas, todavía casi la mitad de los pacientes no supera la enfermedad. El objetivo es ambicioso y necesario, alcanzar una tasa de supervivencia del 70% en 2030. La buena noticia es que nunca antes se había investigado tanto, ni tan rápido. La ciencia avanza, los tratamientos se personalizan, la tecnología y la inteligencia artificial que también están cambiando el diagnóstico y cada vez más el capital privado se suma a esta lucha. Hoy queremos hablar de cáncer desde todas las dimensiones, científica, la social y también la económica, de cómo la inversión puede acelerar la investigación, de cómo la colaboración público-privada también puede salvar tiempo y salvar vidas y de por qué apostar por la salud es probablemente una de las decisiones más estratégicas de nuestro tiempo. Arrancamos. Y para ello hoy nos acompañan voces clave desde la investigación, la inversión y la banca, porque luchar contra el cáncer ya no es solo una cuestión médica, es una cuestión de sociedad. Voy a dar ya la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Empiezo a mi derecha con Marta Pujol, directora comparativa de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias, Marta. Muchas gracias por tenernos aquí hoy. A mi izquierda tenemos a Elena Guanter, directora general de Candriam. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Gracias, Elena. Y también contamos con Javier López de Heredia, responsable de desarrollo de negocio de banca privada y banca personal en Unicaja. Muy buenas tardes. Muy buenos días, Valeria, y muchas gracias. Bueno, pues empezamos, si queréis, poniendo el foco en la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no, Marta? Lleva ya décadas impulsando investigación, prevención, diagnóstico y apoyo al paciente. En 2026, de hecho, con las cifras más recientes de incidencia y de supervivencia, ¿no? ¿En qué punto cifra ahora mismo la lucha contra el cáncer? Y también qué avances concretos están dejando cerca de superar el 70% de supervivencia en 2030, ¿no? Bueno, pues cada año tenemos más incidencia de cáncer. Esa es la mala noticia, que cada año tenemos un poquito más de incidencia. De hecho, se estima que en 2026 será un 2% más que lo que teníamos en 2025 en cuanto a incidencia. Pero la buena noticia es que la supervivencia, como bien decías, Valeria, está aumentando. Tenemos este reto, ¿no? El de llegar al 70% de supervivencia, que acaba de conseguir los Estados Unidos, ¿no? Que lo publicaron hace como 3 semanas. Nosotros todavía estamos ahí, quizá estamos, pero como no tenemos datos, ¿no? Que luego podremos profundizar sobre esto, pues no sabemos muy bien en qué nivel de supervivencia estamos, pero se estima que estaremos como en un 64-65%, ¿no? Y ahora, bueno, pues se está investigando en todos los frentes. En 2025 tuvimos grandes hitos en el cribado. De hecho, bueno, pues además con marca española, con el test de sangre oculta en heces, ya se vio como tenía una altísima eficacia, igual que la colonoscopia. Así es que, bueno, pues es un gran avance para un test tan poco invasivo como es el test de sangre oculta en heces, pero bueno, también en otro tipo de conocimientos, en la investigación más básica, en la metástasis, también en los tratamientos más personalizados, que es hacia donde estamos yendo, unos tratamientos mucho más personalizados del cáncer, tanto a través de fármacos como a través de terapias celulares, de modificar el propio sistema inmune de los pacientes para vencer el cáncer y luchar contra la enfermedad. Y ahora también estamos una nueva pata en la que estamos trabajando e impulsando la investigación es en la prevención, pero en la biología y la prevención, en conocer estos factores de riesgo, pero también, bueno, pues que te pueden proteger frente al cáncer para así llevarnos hacia una prevención personalizada.
O sea, en general lo que estamos yendo es hacia unos tratamientos mucho más personalizados desde el principio, desde antes del diagnóstico hasta el final del diagnóstico, para conseguir alcanzar ese 70% de supervivencia y con una buena calidad de vida, que también eso es muy importante. Pues más personalizados y con nuevos proyectos, ¿no?, para proteger del cáncer también. Quería preguntarte, Elena, Candriam, según estábamos viendo, identifica la lucha contra el cáncer con un eje estratégico de inversiones desde 2018, ¿no? En este contexto de rápido desarrollo de terapias innovadoras y, bueno, pues de tecnologías que ya se implantan, ¿cómo describís vosotros el posicionamiento de su fondo especializado, sobre todo en oncología, y dónde veis los principales catalizadores? Pues vemos catalizadores, como decía Marta, en lo que es la medicina personalizada, en la tecnología, porque además es verdad que el diagnóstico por imagen es muy importante, pero ahora hay tecnologías que nos pueden predecir la reaparición de un cáncer antes de que aparezca en el diagnóstico por imagen, sino pues a través de análisis más de sangre, ¿no? Y hay muchísimos nuevos desarrollos, tecnologías, incluso medicamentos, que están avanzando mucho y que creemos que realmente van a ser pues, los líderes y que van a reemplazar pues, a temas más tradicionales, como puede ser una quimioterapia más básica, ¿no? Entonces, personalización, innovación, tecnología, tema de inteligencia artificial y datos es también muy importante, está ayudando mucho a reducir los tiempos de desarrollo del medicamento, y hay empresas innovadoras en las que estamos invirtiendo y que esperemos pues, que realmente nos ofrezcan esa solución para llegar a una supervivencia mayor todavía. Haciendo uso de esa inteligencia artificial ya pues de cara, ¿no?, a lo que queda de año 2026 y el resto de años. También, para darle un foco y una mirada más económica, vamos a hablar con Javier. Javier, desde la óptica de la banca privada, sí, ¿qué aporta el sector salud y sobre todo en particular en el sector de la oncología, ¿no? Una cartera diversificada en términos de crecimiento, también estabilidad y visión a largo plazo, sobre todo. Bueno, pues es muy importante, como casi la propia palabra lo dice, ¿no? El tema de diversificación. Nosotros con los clientes es fundamental que sus carteras, de acuerdo a su perfil, pues estén muy diversificadas, y dentro de esta diversificación pues todo el tema de la salud pues juega un papel muy importante por varios motivos. Uno fundamental es que pues es un sector con carácter defensivo, que básicamente pues va al margen de los ciclos económicos, suele ser bastante resiliente, se comporta o se suele comportar bien a largo plazo. También es un sector, en el caso pues, de la oncología que estamos hablando, donde muchos de los flujos que se hacen en la parte de I+D pues, van dirigidos hacia el sector de la oncología, y luego hay también pues, un factor, podríamos decir, social o socioeconómico, es la evolución de la propia sociedad, ¿no? La sociedad cada vez va envejeciendo más y por tanto requiere de más recursos por parte de los servicios de salud. Entonces, en este sentido, pues consideramos que como elemento de diversificación es muy importante dentro de una cartera, porque además permite al cliente pues invertir en un montón de cosas. Temas como los que decís de inteligencia artificial, no tienes por qué invertir directamente en inteligencia artificial o en tecnología, cuando puedes hacerlo también, vamos, a soluciones aplicadas al mundo de la salud. Claro, y en este caso es muy importante porque la Asociación Española contra el Cáncer también colabora cada vez más con gestoras, ¿no?, con bancos y con inversores que principalmente financian más las compañías iniciativas innovadoras contra el cáncer. Marta, ¿cómo valoráis vosotros esta colaboración público-privada y qué impacto real está teniendo en la investigación desde la prevención hasta los tratamientos más avanzados? Bueno, es clave el que colaboremos todos juntos, ¿no? Desde la parte más pública, entidades sociales como nosotros, y la parte más privada, sobre todo en la parte de innovación. Nosotros no solamente queremos dejar que los resultados se conviertan en artículos científicos y ya está, ¿no? Queremos que esa innovación llegue realmente a los pacientes, y para eso tienes que darles ese impulso, darles el mentorazgo también a los investigadores, ¿no? Los investigadores no pueden ser el hombre orquesta que sepa del ratón, que sepa de proteínas, que luego sepa hacer un business case, ¿no? O sea, tienes que darle también ese apoyo, mentorazgo y formación. Pero sí que es verdad que si trabajamos juntos, como estamos haciendo en varios proyectos, pues podemos llegar que la innovación llegue y llegue lo antes posible, ¿no? Además, ahora, justo que se ha puesto 500 millones por parte del CEDETI con el FEI, con el Fondo Europeo
internacional para Deep Tech, una de las grandes patas es para salud, pues vamos a ver cómo esa transferencia tecnológica va a ser muchísimo más rápida, o eso esperamos, y que además no solamente venga de los principales nodos que son Madrid y Barcelona, ¿no? Que venga de verdad de todo el país y desde el principio, desde los centros de investigación, desde los hospitales, donde se está generando muchísimo conocimiento y además que se están generando resultados cercanos al paciente, o sea, de las necesidades que realmente salen de los pacientes, no de las necesidades que puede tener un interés más económico como es la farma. Muy importante trabajar juntos y en sociedad, ¿no? Además hablabas de uno de los fondos, hay otro, el fondo Oncology Impact de Candriam, que bueno, pues combina esa rentabilidad financiera, ¿no? También el impacto social que está destinado aparte de las comisiones y a las asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer. Elena, ¿cómo se articula esta colaboración en práctica ya mirando también al resto de 2026, que es lo que veis a largo plazo? Bueno, nosotros estamos muy enfocados por la parte de los gestores en identificar cuáles son las mejores inversiones para este fondo y también, sobre todo, buscando esos resultados clínicos y buscando esas inversiones que vayan a mejorar la salud de los pacientes y a mejorar también sus perspectivas de curación, pero creemos que esto es necesario desde el punto de vista de empresas que están cotizando y que nosotros identifiquemos esas inversiones, pero a la vez sabemos que ayudar a financiar desde el punto más inicial de la investigación, y por eso colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer, es clave, porque realmente es de ahí, de ese ecosistema de científicos y de investigadores, de donde salen las grandes ideas que luego pueden llegar a ser comercializables y a ser públicas y a generar beneficios, pero en un inicio no hay beneficios en la investigación. Por eso creemos que es muy importante colaborar en la investigación, en ayudar a financiar esa investigación más inicial, y luego por parte de los gestores ellos están muy centrados en identificar las empresas que ya están cotizando, que están en mercado, que no siempre están dando resultados, pero que están mucho más cerca de poder identificar pues un producto o una tecnología que vaya a ser realmente luego líder en ventas. Elena, ¿qué resultados esperáis a lo largo de 2026? Pues somos muy positivos para el sector salud. El año pasado el fondo lo hizo muy bien y ya vimos que se descorrelacionaba del sector tecnológico o inteligencia artificial. Ya vimos una rotación de esa inversión más en foco tecnología a foco sector salud, sobre todo en el último trimestre de 2025 empezamos a ver flujos de entrada de grandes inversores institucionales, lo cual es muy positivo, que ya no el foco esté únicamente en los 7 magníficos, sino que haya mucho más interés en otro tipo de sectores, con lo cual desde el año pasado ya acabamos muy bien el año y este año mucho mejor todavía. En términos de valoraciones, el sector farma y biotech es mucho más atractivo que otros sectores y creemos que los gestores y los inversores están abriendo mucho más sus miras, invirtiendo en estos sectores que no están sobrevalorados y donde hay mucho valor todavía, con lo cual muy positivos para el sector salud, para la oncología en particular. Y bueno, y esperemos que siga así, que el fondo siga creciendo, ya tiene casi 2.000 millones bajo gestión, siga creciendo porque además eso querrá decir que podremos colaborar todavía más en nuestras donaciones. Pues se avecina un año muy positivo, ¿no? Esperemos que sí. Javier, también el foco del inversor parece que está rotando, ¿no?, desde la tecnología pura, más bien hacia sectores como la salud y la biotecnología. ¿Habéis notado vosotros el aumento del interés, sobre todo por parte de los clientes, en favor al sector salud? Pues la verdad es que sí, Valeria, y además desde 2 puntos de vista, podríamos decir. Desde un punto de vista proactivo por el cliente, ¿no? Ahora yo diría, afortunadamente, los clientes cada vez van teniendo más cultura financiera y entonces les va gustando, o sea, les gusta saber en qué invertir y por tanto pues vienen diciendo, oye, yo me gustaría invertir en este sector, en este otro, tener una participación en tal o cual. Y en concreto el mundo de la salud pues es uno de los que más interés están empezando a poner. Y por otro lado también está
digamos, aquel cliente que a lo mejor no tiene esa visión cuando hace una inversión, dice, bueno, pues a mí me venden un fondo de inversión y ya está. Cuando nosotros encima de la mesa le ponemos distintas alternativas, pues les llama mucho la atención, ¿no? Tú les explicas, oye, pues hay un fondo dentro de la propuesta que te hacemos, hay esto, mira, ahí hay una posible idea de inversión que te pueda encajar. Pues es un fondo relacionado con la oncología, les sorprende, les sorprende que su dinero pueda llegar a participar de una forma tan activa en la economía, les llama mucho la atención y les gusta, es algo que está teniendo pues muy buen encaje. Y diría aún más, por la propia naturaleza del fondo, ¿no? Estudios relacionados, bueno, con la mejora de la salud, con la mejora de los tratamientos del cáncer y demás, son unas inversiones en las que el cliente, digamos, está dispuesto a esperar algún mal resultado en algún momento, porque está entendiendo que está invirtiendo en algo que puede tener un retorno más a largo plazo. Estoy hablando de inversores a largo plazo, ¿no? Aquí, pues a veces cuando uno invierte en renta variable, si un año va mal, ya es, bueno, la sensación es un poco la catástrofe. Cuando estás invirtiendo en algo tan concreto, que te han explicado, oye, esto va de invertir en tratamientos médicos, en análisis, en estudios y demás, pues el cliente es consciente de que eso no tiene por qué tener un retorno inmediato, sino que puede tener una visión más a largo plazo. ¿Y creéis desde Unicaja el hecho de que el cáncer sea una enfermedad tan cercana que genere pues mayor empatía, ¿no? Mayor alineación entre valores personales y decisiones de inversión? Por supuesto, totalmente. Yo creo que además es que bueno, el cáncer desgraciadamente pues está en todos los sitios. Yo intentaba hacer recuerdo antes de venir aquí de algún conocido que no hubiera tenido ningún caso relacionado con el cáncer y no encontraba ninguno, en mayor o menor medida. Por tanto, es algo que sí, o sea, a la gente le toca muy de cerca y yo creo que todos están deseando que esto avance, que se encuentren curas y demás, y lo que sea participar en ese sentido, aunque sea en formato de inversión, pues es muy positivo. Desgraciadamente es así, todo el mundo tiene un caso cercano, o al menos que conozca a alguien que padece esta enfermedad. Hablabais los dos de inteligencia artificial y de la tecnología, ¿no? Que están transformando y bueno, de alguna manera impulsando esa investigación, el diagnóstico y también la personalización de los tratamientos oncológicos. Desde Cambrian y Unicaja, ¿cómo están influyendo esta evolución tecnológica en las estrategias de inversión en salud, sobre todo para este año 2026? Bueno, yo creo que no es que nosotros estemos invirtiendo en una empresa de inteligencia artificial, no. Lo que sabemos es que las empresas biotecnológicas o farmacéuticas están aplicando en sus desarrollos estas tecnologías y van a verse beneficiadas pues en eso, en acortar los tiempos, en tener a lo mejor unos resultados más ajustados o donde se puedan también compartir datos a nivel mundial, porque es verdad que hay muchas investigaciones y muchas veces a mí siempre me queda eso en la cabeza de decir, ¿y si estamos investigando algo que ya lo han descubierto en Japón? O yo qué sé, ¿no? Esa capacidad de intercambiar, que además Marta me puede ayudar con esta duda que tengo yo, de intercambiar resultados de investigaciones y de hacerlos más eficientes, pues las tecnologías ayudan, ¿no? Claro, un poco pues trabajar en conjunto, como estábamos comentando. Quería preguntarte, Javier, ¿cómo creéis vosotros desde Unicaja que está influyendo esta revolución tech, ¿no? Este auge por la inteligencia artificial? ¿Cómo está influyendo ¿Cómo está influyendo en las estrategias de inversión de cara a 2026? Bueno, es súper relevante porque la inteligencia artificial ahora mismo pues lo rodea todo. Lógicamente, dentro de las carteras de inversión pues tienes inversiones directas en compañías de inteligencia artificial, porque tienes que estar si no estás fuera del mercado, pero luego si buscas también aquellos casos, como puede ser el tema de la salud o de la oncología, donde estás viendo ya avances reales, aplicaciones reales de la inteligencia artificial a usos prácticos, ¿no? Entonces, digamos, la inteligencia artificial pues es clave, no sabemos hasta dónde va a llegar, ya no digo en los próximos años, sino dentro de una semana a lo mejor, pero sí que es cierto que hay que combinar ahí un poco lo que sería
la inversión en las propias empresas de inteligencia artificial, que entendemos que además están con unos precios un poco altos, pero con aquellas aplicaciones que ya tienen un uso real o que se empieza a ver la luz en aplicaciones directas, como es el caso de, en este caso, la oncología. Es transversal, yo creo que va a afectar a muchos sectores. Pero siempre ponen el ejemplo de la salud como uno de los sectores donde va a haber una aplicación mayor y más inminente. Y que los resultados no los podamos ver antes Efectivamente. de tiempo, ¿no? Antes de lo esperado, Marta. Sí, sí puedo. O sea, Sí. por ejemplo, o sea, hay un montón de investigaciones que se están utilizando inteligencia artificial. Un ejemplo, por ejemplo, es de unos investigadores que están en Barcelona, en el Clínic, que han desarrollado un algoritmo que permite identificar cuáles van a ser los pacientes que avancen y que tengan una recaída, por ejemplo, en los linfomas, ¿no? Esto nos permite, pues, ser muchísimo más predictivos y poder analizar y poder hacer un seguimiento muchísimo más concreto de los pacientes, ¿no? Y esto realmente está avanzando. Sí que es verdad que además ahora se está hablando muchísimo del reglamento europeo del uso de datos secundario, que esto va a impulsar muchísimo todo el tema de inteligencia artificial en salud. Estamos todavía un poquito a la expectativa a ver qué es lo que pasa en España y cómo vamos a aplicar este reglamento, porque al final nosotros tenemos pues 13 sistemas sanitarios distintos dentro de España. Todo el mundo tiene que compartir los datos y que esos datos los utilicemos para investigación y para progresar. Entonces, estamos todavía en ese debate interno de cómo podemos poner a disposición de todos los datos, pero esto se tiene que resolver ya, y en cuando se resuelva, pues vamos a avanzar muchísimo en el uso de datos y de inteligencia artificial para el manejo de pacientes y de la salud. Claro, no verlo como un enemigo, ¿no? La inteligencia artificial y la tecnología, sino apoyarnos en él y que pueda evolucionar todo, ¿no? de manera más rápida. Pues es momento de hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos y continuamos con nuestra tertulia. Entremos en terreno económico. Hay una pregunta muy clara ahora mismo. Igual que se entra en el mercado, no se entra en el mercado, se compra oro, no se compra oro. ¿Es el momento de comprar vivienda o no? ¿Es el momento de comprar casa o no? ¿Es el momento de acercarse al mercado a comprar una vivienda? Ojo a este gráfico de Lance Lambert con datos de Redfin que plantea la fotografía de que no es el momento de comprar vivienda. Porque empieza a calibrar, empieza a ver cómo estamos viviendo el mayor momento en el que vendedores se encuentran en una posición alcista, quieren vender, no hay muchos, pero quieren vender, pero los compradores se han desplomado. Sobre todo si lo comparamos con la salida del COVID. Y en los últimos años por la inflación se mantiene en 1.400.000 compradores, Estados Unidos, frente a los vendedores 1.922.000. ¿Qué es lo que tenemos? Una fotografía donde se está alcanzando el nivel de más de 500.000 de gap entre vendedores y compradores en Estados Unidos en este momento. Es la brecha más grande jamás registrada. Ni en el periodo 13-14 de salida de la crisis se vivía un entorno parecido al actual, sobre todo porque el número de compradores viene en una situación de descenso que está abriendo otro debate, y es: ¿el envejecimiento poblacional hace necesaria tanta vivienda a medio plazo o estamos creando o podemos crear ciudades de viviendas vacías? Ojo a la fotografía que nos empieza a plantear. ¿2026 es un año donde seguirá subiendo el precio de la vivienda? Pues varios informes ya apuntan que no. Porque lo que está habiendo es una presión, como dice Lance Lambert en este gráfico, entre un gap importante entre vendedores y compradores, que hace que los compradores ahora mismo en este entorno encuentren precio solo si los vendedores empiezan a bajar el precio, de tal manera que no tenemos una fotografía sencilla hasta que no se cierre este gap, hasta que no se cierre este agujero entre vendedores y compradores. Estos quieren vender, no encuentran suficientes compradores al precio que esto les gustaría seguir subiendo el precio de la vivienda. 8:48 de la mañana es uno de los elementos fundamentales que nos lleva también
en la mañana, intentar entender también el mercado de la vivienda, si puede tener un frenazo en 2026, como varios informes ya están apuntando. No se puede rescatar, y España, que va por el mismo camino, tirando de gasto público, de inmigración y de fondos europeos, con lo que después nos vamos a encontrar con un gigantesco agujero fiscal todavía mayor al que ya existe. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que eso no se puede rescatar. Grecia se podía rescatar, Francia no se puede rescatar, España tampoco. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros, yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío, y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Pues el auge en la inteligencia artificial, estábamos comentando, uno de los temas pues que está impulsando para acelerar los tratamientos contra el cáncer. Sobre todo quería preguntarte, Marta, desde la Asociación Española contra el Cáncer, mirando a los próximos años, ¿cuáles son los principales retos que afronta ahora la lucha contra el cáncer? Bueno, a nivel nacional, ¿no? Empezamos a nivel nacional, pues nos enfrentamos con grandes retos, sobre todo el de la financiación, tener una financiación que sea sostenible, que sea consistente, que no dependamos de gobiernos, que no dependamos de fondos europeos, que realmente sea una apuesta de futuro y que realmente España no sea un país de turismo, sino que sea un país de innovación y de inversión en investigación. Y sobre todo que los investigadores y los médicos tengan una carrera pues estable, ¿no? O sea, ahora mismo un investigador no puede acceder a una hipoteca, que estábamos hablando antes de las hipotecas, porque no tiene un contrato indefinido y eso, pues tiene grandes problemas de cara a su estabilidad profesional. Así es que esa es la primera necesidad y el primer reto que tenemos como entidad. Luego el acceso a la innovación, pues ahora mismo estamos en la negociación del paquete Pharma a nivel europeo, luego viene el paquete de biotecnología, así es que estamos un poco esperando, prácticamente Pharma está prácticamente resuelto, ya han terminado los trílogos, así es que esperamos la aprobación en los próximos meses, pero bueno, va a ser bastante interesante luego cómo se aplica en España y esperemos que empecemos también a tener un acceso a los fármacos mucho más rápido, ¿no? Nosotros somos un hub de innovación tremendo, sobre todo de innovación clínica. Aquí en España se realizan la mayor parte de los ensayos clínicos, en cáncer especialmente, pero ¿qué es lo que pasa? Que una vez que finalizan los ensayos clínicos hasta que realmente un fármaco se ha aprobado, se sabe que tiene buen funcionamiento para cualquier tipo de cáncer. La EMA, la Agencia Reguladora Europea, da la aprobación, pero nosotros tardamos de media 2 años en tener ese fármaco con precio y que pueda tener acceso a nuestros pacientes. Tenemos que reducir los tiempos, o sea, tenemos que reducir el tiempo de acceso a esa innovación comprobada ya que es eficaz. Así es que ahí también tenemos que hacer trabajo. Desigualdades, grandes desigualdades que tenemos en todo el territorio. O sea, no puede ser que depende del código postal donde estés tengas un tratamiento u otro. Y esto es especialmente claro en cánceres raros y en cáncer infantil. Pues que tengamos centros de referencia y en eso estamos trabajando, en crear estos centros de referencia para que verdaderamente los pacientes con este tipo de cáncer se traten en los mejores centros con los mejores expertos que tengamos. Y además es que en cáncer infantil no solamente hay que curar el cáncer, gracias a Dios los niños que tienen cáncer suelen sobrevivir con una altísima tasa de supervivencia, pero tienen que convivir con los efectos secundarios. Hay que pensar en curar también esos efectos secundarios. Y luego, claro,
hablando de los niños, pues también es que los supervivientes, ahora hay muchísimos supervivientes de cáncer y ese es uno de los grandes retos que tenemos, cómo trabajamos con los supervivientes de cáncer, el acceso también al mercado laboral, una vez que finalicen con el proceso de todo el tratamiento, cómo se pueden reincorporar dentro del sistema. Así es que tenemos muchos retos que afrontar, pero vienen buenas noticias seguro. Estabas hablando, Marta, de reducir esos tiempos, ¿no? ¿Habéis pensado ya en cómo vais a poder llevar a cabo? Bueno, se está negociando a nivel Europa que si conseguimos un precio único para toda Europa, que sería pues negociar como Europa y no en cada uno de los países que estemos negociando el fármaco con la empresa, esto agilizaría bastante el acceso a esa innovación. Y luego también en España tenemos un problema añadido, que es que ok, tenemos precio, pero luego depende de cada una de las comunidades autónomas. Y hay algunas comunidades autónomas que lo gestionan con tiempos más rápidos que otros. Entonces, también hay desigualdades una vez se aprueba el fármaco, que está a lo mejor en algunas y en otras no. Así es que tenemos que tener un sistema mucho más unificado para evitar esas desigualdades por territorios. Elena, vosotros desde Candrema estáis de acuerdo con ello, ¿verdad? Bueno, es que nosotros confiamos al 100% con la Asociación Española contra el Cáncer, hacen una labor magnífica, tanto en investigación, en apoyo, en divulgación, con lo cual, pues oye, todo lo que podamos apoyarles estaremos encantados y bueno, y nuestra labor como gestores es ofrecer la mejor rentabilidad y las mejores soluciones de inversión a nuestros clientes, a nuestros inversores, pero desde el punto de vista social y desde el punto de vista de investigación científica apoyamos a la asociación y sabemos que ellos tienen grandes profesionales y lo que intentamos es eso, ¿sabes? Poder ser un socio a largo plazo para que ellos sigan investigando y sigan haciendo esta labor. Y luego pues también ese llamamiento al inversor, que sea inversor a largo plazo y que invertir con un propósito pues no solo te da esa rentabilidad financiera y económica, sino que luego esto va a repercutir en la sociedad y así que nada, ese llamamiento a estar invertidos, a intentar no hacer timing en el mercado y que sean inversores de largo plazo y nosotros pues, también comprometidos con la asociación para ser socios a largo plazo. Y claro, ¿qué es lo que tiene que entender Elena, Javier, Marta también? ¿Qué es lo que tiene que entender el inversor para, bueno, pues, por qué tiene que invertir en salud y en lucha contra el cáncer y que, pues, de alguna manera no solo sea una decisión financiera, sino también una apuesta estratégica por el futuro de la sociedad, ¿no, Javier? Bueno, yo creo que casi lo has dicho, ¿no? Dices, pues son esos dos los motivos. Por un lado, es una oportunidad de inversión muy interesante, es una forma de participar en uno de los sectores que creemos que puede tener más sentido en los próximos años y luego, pues dentro de todo este proceso de educación financiera, de oye, que cada uno sepa en que tenga mayor conocimiento de los temas en los que está invirtiendo, que le permitirá además pues cumplir los objetivos a largo plazo, no ponerse nervioso en hacer timing, market timing, como decía antes Elena, pues saber eso, que estás invirtiendo en algo que está aportando a la sociedad, ¿no? Claro, y Elena, ¿por qué entonces hoy invertir en salud y en la lucha contra el cáncer pues no se convierte solo en una decisión financiera, que es lo que tiene que conocer también el joven inversor? Bueno, es que ayer estuvimos en la conferencia y en el evento de la asociación y nos decían que desde hace 2 años el cáncer es la principal causa de muerte en España ya y que cada día 800 nuevos malas noticias se le da a los pacientes. Al día, 800 nuevos pacientes de cáncer, con lo cual es un reto que tenemos en toda la sociedad y como decía Javier, es una enfermedad que nos toca muy de cerca. Entonces, si no es en primera persona, es la persona que tienes al lado, con la que convives. Entonces, creemos que cualquier inversión, cualquier ayuda, cualquier contribución, donación para más investigación es clave. Y es clave para el futuro de todos nosotros. Y bueno, y si se puede hacer en España, pues mucho mejor. Pues no sé si queréis también desde la Asociación Española contra el Cáncer lanzar un mensaje claro para la sociedad.
Bueno, primero de tranquilidad, ¿no? Porque realmente en España tenemos uno de los países donde la investigación en cáncer está mejor posicionada. De hecho, estamos en el top 10 a nivel mundial en investigación en cáncer. Tenemos grandísimos investigadores, grandísimos médicos también. O sea, ya no hay que irse a Houston porque tienes un cáncer. Es que aquí tenemos un sistema de ciencia y sanitario estupendo y entonces... Oye, que también hay que ponerlo en valor, que muchas veces parece que lo de fuera es mejor que lo de dentro y en este caso lo de dentro está súper bien, ¿no? Entonces hay que apostar por eso, hay que apostar también por esta colaboración público-privada porque realmente es que si inviertes en salud estás invirtiendo en tu propia vida, o sea, sé egoísta, a lo mejor no económicamente, pero en tu salud, que es mucho más importante. Cuando alguien tiene una enfermedad dice, lo más importante de verdad era la salud, ¿no? Bueno, pues es que esto va en serio, ¿no? Y tenemos que aportar todos, si realmente queremos seguir creciendo en salud, seguir pudiendo vivir más, ¿no? Ahora que se está también investigando también mucho en envejecimiento, que tiene mucho que ver con cáncer. Bueno, es que no podemos hablar de envejecimiento si no frenamos el cáncer, porque esto va un poquito ligado y viene de la mano. Así es que todo lo que tenga que ver con salud, con invertir en este impacto, ya no solamente para ti, sino para todos los que están a tu alrededor, pues es un impacto social que se está generando impresionante. Y que cada granito de arena, bueno, pues cuenta y hace que la montaña sea más grande, ¿no? Por supuesto, euro a euro, parece las flores, ¿no? Con una peseta de cada español, pero esto es real, ¿no? Nosotros cuando salimos a la calle con las huchas, estás ahí te da un poco de vergüenza al principio, luego ya te vas soltando y dices, es que esto es para todos, esto es para ti, para el vecino, para tu nieto, para tu hijo, pero también para ti, ¿no? Entonces hay que ser un poco egoísta, hay que pensar en tu propia salud también. Elena, el mensaje que queréis trasladar desde Candriam. Pues el mensaje es que ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer, pero que todos los días estamos trabajando pues, para invertir en salud, para reportar los mejores resultados y, por supuesto, para invertir en más innovación y en más investigación. Así que está fenomenal que un día como ayer y como esta semana que somos muy vocales con el cáncer, pero que cualquier momento es bueno para empezar a invertir y para poder unirte a esta rueda de colaboración y de mejorar cualquier perspectiva que tengamos para esta enfermedad. Y Javier, vosotros desde Unicaja. Bueno, pues poco más que decir, ¿no? Animar a los clientes a invertir, a saber que dentro de las posibles inversiones, pues que existen alternativas que tienen un propósito como puede ser esta y que dentro de una cartera diversificada pues tiene cabida desde todas las ópticas, desde un punto de vista de rentabilidad y desde un punto de vista social. Bueno, pues hay que luchar contra el cáncer, vosotros ya lo estáis haciendo y que, bueno, lanzar ese mensaje a la sociedad, ¿no? De que, como estábamos comentando, cada acto, cada euro cuenta y pues ayudarnos y apoyarnos en la inteligencia artificial y en la tecnología para poder llegar pues a buen puerto. Elena Guanter, directora general de Candriam para España y Portugal, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, muchas gracias a vosotros. Marta Puyol, directora científica de la Asociación Española contra el Cáncer, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y Javier López de Heredia, responsable de desarrollo de negocio de banca privada y banca personal en Unicaja. Muchas gracias también por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros, Valeria. Encantado. Pues nosotros que hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con más información en Negocios Televisión.